yes. Well, looky here, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a... Empezaremos con un refuerzo muy significativo en términos de aprendizaje. Como siempre, voy a utilizar un material inédito, nuevo. Ustedes no se han enfrentado a él jamás. Allí ya está mostrada la primera dificultad, pero sé que con la metodología que siempre hemos venido manejando, vamos a resolver las confusiones, los problemas, las dificultades que se vayan presentando en este ejercicio de lectura. Así que por favor los invito a que de manera detallada y escrupulosa hagan la lectura individual, particular y propia sobre este enunciado. Desde luego, proceda siempre utilizando la metodología que desde el PREICFES-UMAT venimos fortaleciendo. Vamos a descartar las dos más absurdas o inapropiadas para el contexto de lo que se pregunta. Luego, nos vamos a mover sobre esas dos variables. Una es acertada, una es sospechosa. Identifique la sospechosa, marque la acertada. Jovencitos y jovencitas, los invito entonces a realizar la lectura de la pregunta número 52. Para Karl Popper, las teorías científicas, en su intento de comprender el comportamiento de la realidad, deben formular predicciones de gran valor. Sin embargo, en este intento heurístico, la contingencia surge como el latente riesgo. De las siguientes afirmaciones, la que resulta menos apropiada bajo el presupuesto del filósofo austriaco es: A. Se puede determinar que el embrión desarrollará malformaciones por los lazos de consanguinidad de los padres. B. Las situaciones de corrupción e injusticias vaticinan la pronta revolución de las clases populares. C. Ocurrirá una tormenta tropical la próxima semana, causando graves estragos materiales a su llegada a la costa. D. Todo hombre disciplinado y laborioso encontrará el camino acertado para lograr el éxito y la felicidad. Karl Popper. Paso fundamental. Ubiquémoslo en lo posible en un periodo o en una época histórica. No les voy a pedir en este momento que los sitúen en una doctrina o en una escuela. Quiero en primer término un contexto, época o periodo filosófico. Karl Popper, ¿antiguo? ¿Medieval? ¿Moderno? Desde luego, Karl Popper es un filósofo contemporáneo. Y ya sabemos que esta época va a marcar muy claramente la preocupación del momento. Vamos haciendo la pausa para comprender e interpretar el sentido de estas primeras líneas. Karl Popper, ¿qué es lo que nos está diciendo? El verdadero valor de una teoría científica se medirá siempre y cuando sea capaz de formular predicciones. Muy bien. Sin embargo, ese sin embargo, ¿qué me revela en el enunciado? Vamos a entrar inmediatamente a una contrariedad, a una contraposición. La cuestión va a tomar un rumbo totalmente distinto sobre la base de una primera afirmación. Toda teoría científica en ánimo de alcanzar un valor superior debe ser capaz de realizar predicciones alrededor de fenómenos que sucedan en la naturaleza, en la realidad. Ya nos dieron este primer precedente. El sin embargo, ¿qué nueva idea o apreciación está introduciendo en el propósito comunicativo de la pregunta? ¿Hay un qué, Andrea? Hay un riesgo, hay una contingencia. ¿Hay un riesgo o hay una contingencia alrededor de qué cosa? Entonces, las predicciones que hacen la ciencia tienen la posibilidad del riesgo, tienen la posibilidad de la contingencia. Es decir, cada vez que un científico hace una predicción, se está aventurando un mundo complicado, porque aquello que se atreve a vaticinar puede que sí suceda, pero también puede que no suceda. Miren la advertencia epistemológica que está haciendo Karl Popper. Los científicos tienen la facultad de hacer predicciones, pero en ese intento, en ese propósito de comprender la realidad, entran también al terreno del error, al terreno de la contingencia. Aquello que yo estoy prediciendo puede que sí ocurra, puede que no ocurra. Ahora,
Vamos a la verdadera cuestión. ¿Qué es lo que nos está exigiendo la pregunta? Buscar cuál afirmación. La menos apropiada. ¿Y cuál sería la menos apropiada? Es decir, aquella que no arriesga. Ustedes encontrarán que todos estos 4 enunciados se parecen en algo. Y es que son predicciones. Y si tendremos que buscar aquella que resulta menos apropiada desde el presupuesto de Karl Popper, sería establecer desde luego aquella que no tiene contingencia, aquella que no tiene riesgo. Muy bien, jóvenes, identificaron la intención comunicativa de la pregunta. Tenemos que buscar aquel enunciado que no presente contingencia, que no presente riesgo. Analicemos en términos cualitativos cada una de estas predicciones. Tenemos entonces predicción A, predicción B, predicción C y predicción D. Tenemos que buscar desde luego aquella que no se arriesga. Muy bien, jóvenes. No se arriesga. Desde luego, preguntándole a ustedes, ¿cuál sería la más desacertada? La A nos dice, se puede determinar que el embrión desarrollará malformación por los lazos de consanguinidad de los padres. Pensemos en una situación de incesto. Hermano y hermana se casan, procrean. Necesariamente el embrión que allí se desarrolle va a presentar una malformación. Necesariamente es una posibilidad, pero no es una necesidad. Hay una gran posibilidad, es cierto, pero no siempre va a suceder. Entonces, ¿la A se arriesga? Como predicción, ¿la A se arriesga? Sí se arriesga. Muy bien, jóvenes. Sí se arriesga. Y para lo que nos exige la pregunta, ¿nos sirve? Muy bien, jóvenes. Luego, ¿cuál otra predicción entraría en la categoría de absurda? Las situaciones de corrupción e injusticia vaticinan la pronta revolución de las clases populares. Jóvenes, en todos los países donde hay corrupción e injusticia, ¿necesariamente sucede una revolución? ¿Necesariamente sucede una revolución? Para no irnos geográficamente tan lejos, quedémonos en Colombia. Desde hace 200 años vivimos situación de corrupción, situación de injusticia, ¿y el pueblo acaso ha llevado a cabo una revolución? Entonces, ¿esa predicción se arriesga? Muy bien. Sí se arriesga. Finalmente, en la búsqueda de la sospechosa, ya tenemos una facultad analítica fortalecida en este momento del ejercicio. Yo quiero que todos coincidan aquí. Y es que sencillamente no podemos marcar como correcta la D. Todo hombre disciplinado y laborioso encontrará el camino acertado para lograr el éxito y la felicidad. Necesariamente, jóvenes, todo hombre disciplinado y laborioso alcanza el éxito, alcanza la felicidad. Yo puedo ser disciplinado, yo puedo ser laborioso en mi empresa, siempre, con una actitud constante, con una actitud perseverante. Pero puede suceder que mi jefe no valora y no aprecia eso. Soy víctima de maltratos, soy víctima de humillaciones. Y en ese caso, el éxito y la felicidad no se podrían cumplir. Todo hombre que necesariamente se comporta de manera disciplinada y laboriosa va a alcanzar el éxito y la felicidad. Desde luego, jóvenes, esta predicción también se arriesga. Finalmente, este procedimiento de lectura crítica nos ha llevado a descubrir
dentro del propósito comunicativo del razonamiento la respuesta correcta, que desde luego es la C. Ocurrirá una tormenta tropical la próxima semana, causando graves estragos materiales a su llegada a la costa. Les pregunto, ¿un meteorólogo tiene los instrumentos y los métodos suficientes para predecir una tormenta tropical? Y ahora, cada vez que ocurre una tormenta tropical, ¿sabemos que van a ocurrir estragos materiales a su llegada a la costa? Desde luego. Entonces, la predicción que menos se arriesga es la del enunciado C. No se arriesga. Todas eran predicciones. Pudimos concretar de manera efectiva cuáles se arriesgaban. Finalmente descubrimos que el enunciado C es el que menor margen de riesgo o contingencia tenía. Muchachos, sencillo el ejercicio de lectura. Debemos ser muy críticos, debemos ser muy analíticos. Fundamental, advertir de entrada la intención comunicativa. Nos dieron una primera afirmación. Luego, el sin embargo nos debe situar en otro horizonte reflexivo. La cuestión cambia, el asunto varía. Eso que se dijo en un principio va a tomar un nuevo semblante. Karl Popper nos dijo de entrada, el conocimiento científico debe hacer predicciones, pero estas predicciones están susceptibles a la contingencia, al error. De los enunciados, ¿cuál es el que menos se acerca al planteamiento del autor? Desde luego, aquella predicción que presenta menos contingencia, menos error. ¿Está claro el ejercicio de lectura? Muy bien, muchachos, muchísimas gracias. Podemos seguir entonces con otro cuestionamiento. I love you so. Hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away.